Bueno, voy a cederle ahora el turno a mi colega del Cusco, Catherine Mendoza, del medio Cusco Post. Adelante, Catherine. Muy buenas noches a todos nuestros seguidores y también Mabel, buenas noches señor Clímaco Cárdenas. Bueno, la curiosidad que tengo yo quisiera que usted me responda desde su posición como representante de este importante gremio. ¿De qué ha servido la declaratoria de emergencia al sector agricultura? Muchas gracias, Catherine, y un saludo a mis Huauque en la región Cusco, una región verdaderamente milenaria, histórica, de raíces productivas agrarias. Bueno, si tenemos que ser concretos, hasta este momento no ha servido de nada. Nosotros lo hemos mencionado desde un inicio. Es una medida declarativa, no ha contemplado la incorporación de un solo sol adicional al presupuesto público del sector agricultura. No se han dado siquiera la posibilidad de poder vincular, incorporar, por ejemplo, los presupuestos de los gobiernos regionales o locales, que son los que tienen mayor presencia en los territorios, que están bastante más cerca a las comunidades campesinas en el Cusco, por ejemplo. Y no hemos podido construir una medida que verdaderamente sea eficiente, que ayude a solucionar esa emergencia. Si el Estado reconoce que existe una emergencia en documento, pues obviamente tiene que acompañarla con las medidas desde el presupuesto para poder generar esa atención, esa intervención en esa emergencia. No ha existido un solo sol adicional, por tanto, esa declaratoria es declarativa, nominal, no sirve a la necesidad de un sector estratégico como la agricultura familiar. Bueno, en esa línea, justamente un representante del sector agrícola acá en Cusco criticaba también a los profesionales del Ministerio de Agricultura porque decía que solo habían considerado la uria dentro de este beneficio para la subvención y que pues en el sur, por ejemplo en Cusco, se cultiva el maíz blanco que necesita otros fertilizantes y que la urea no les iba a servir de mucho, ¿no? Que necesitaban otro tipo de fertilizantes. ¿Qué opina usted acerca de este tema? No, estamos totalmente de acuerdo en la vida, el trabajo que nos ha permitido llegar a las diferentes regiones del Perú, de costa, de sierra, de selva, bueno, también conocer el mundo. Pero es correcto, se necesita en el caso de la sierra para cultivos como la papa, el maíz que tú mencionas, se necesita el fosfato de amónico, que es un fertilizante importante. En algunos casos, en el tema del maíz, necesitas el potasio para poder tener un tallo más grueso, un mayor desarrollo de la planta, y todo ello, y es correcto esa percepción. Lamentablemente, los ministros de Agricultura que han habido, que han sido colocados, ustedes lo han visto, no tenemos que repetirlo, gente cuestionada, gente que no conoce, sindicados por estar inclusive en cárcel, de verdad, prontuarios que de verdad no ni siquiera hay que recordar porque no sabemos qué pasa en el gobierno para nombrar a esta gente, pero como no tienen gente que conoce, que verdaderamente está ligada al sector, no se dan cuenta de ello. Nosotros habíamos planteado en el mes de diciembre al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 6 tipos de fertilizantes, 6 tipos de fertilizantes, con un fondo inicial de 720 millones de soles íbamos a coberturar 6 meses de importación de fertilizantes. Claramente, hoy día también hemos dicho, estuvo con nosotros la Asociación Nacional de Productores Ecológicos, los pequeños productores que hacen agroecología en el país, que son base de Conveagro también, que se tiene que incluir los abonos orgánicos, definitivamente. Y entonces no podemos dejar nadie afuera. Si es que conocemos verdaderamente el sector, nos vamos a permitir generar a la propuesta que se está discutiendo en el legislativo la incorporación de textos sustitutorios para poder generar esa diversidad en lo que es fertilizantes sintéticos, pero además incorporar los abonos orgánicos como una respuesta también importante para miles
de agricultores, principalmente en la sierra y en la selva del país. Claro, justamente ayer el representante de la Federación de Agricultores de Tupac Amaru anunció que ya habían iniciado con la siembra, ¿no? Porque ya no pueden esperar más y justamente están recurriendo a los abonos orgánicos y lamentablemente pues tienen que pagar los 280 soles, 300 para obtener el abono porque es a nada, es mejor invertir, ¿no? Y obviamente que esto va a impactar, como usted dice, al costo de los alimentos, pero teniendo una mirada más global, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos se están generando por el cambio climático unas oleadas de calor. Y justamente el otro día en este canal internacional CNN yo escuchaba a un especialista que indicaba que la siembra en estos países también se iba a ver afectada por estas olas de calor y que no iba a haber producción, ¿no? Y lanzaba como una alternativa para que estos países sean abastecidos de alimentos y no sufran escasez, miraban como siempre a Latinoamérica. Entonces, ¿cómo vamos a...? Es cierto entonces esto de la escasez de alimentos que va a alcanzar a todas las partes del mundo, ¿no? ¿Ustedes ven tal vez alguna oportunidad para poder exportar? ¿Cómo va a afectar toda esta escasez de fertilizantes y también cómo nos afectaría a los peruanos en caso pues estos países recurran a comprar alimentos acá, insumos acá en el Perú? Sí, miren, ya cuando entramos a ver geopolítica, tenemos que mirar un poco al mundo. Y hay obviamente por esa ubicación geográfica diferencias productivas. El caso del hemisferio norte sobre el hemisferio sur, principalmente son casi 6 meses de temporadas frías, nieve prácticamente, que les permite solamente hacer una temporada de cosecha, pero obviamente en extensiones muy grandes, utilizando solamente lluvia, teniendo algunos temas también de competitividad, de apoyo estatal, bastante más privilegiados que aquí. Nosotros tenemos enriquecido. Tenemos un problemita de internet, creo. Se ha caído nuestro invitado. Vamos a esperar un ¿Me escuchan? Ahora momentito, sí. Catherine. Ahora sí, adelante. Entonces, en ese análisis hay, sin duda, los ojos del mundo miran al Perú por los productos mágicos que tenemos. Es así de cierto. Hemos sido centro de origen de los principales alimentos en el mundo. Pero cuando tú miras las economías de ellos, el cómo pueden asegurar la compra de alimentos, vamos a darnos cuenta que vamos a terminar siendo vulnerables. Hoy todavía no somos autosuficientes y lamentablemente las políticas de los últimos 30 años nos han llevado, por ejemplo, a no tener ya sembradores de trigo en el país, por ejemplo. Dependemos en más del 92% del trigo que importamos. En el caso del maíz estamos arriba del 80-85%. Ya no existe gente casi que siembre cebada. Y allí podemos pasar al tema del algodón, podemos pasar al tema de la leche, casi el 40% de la leche del país ahora se importa, en eso viene el arroz, la papa, la quinoa, o sea, terminamos verdaderamente destruyendo las matrices productivas nacionales, los puestos de trabajo, por las políticas que no han servido al desarrollo de la producción nacional, de política entreguista. Entonces, hay allí una deuda importante. Y concluyo para responder también a la expectativa. Hay una nueva mirada del Perú. Hoy día tenemos 10.6 millones de hectáreas que se están haciendo en agricultura creciente en el Perú. Pero oiga, también tenemos 33 millones de peruanos hoy día. Hoy ya no somos lo mismo de hace 20 años. Entonces, hay un potencial, tenemos fuerza de trabajo, nuestra gente, la Sierra del Perú, con ese corazón y ese pulmón que le ponen nuestros hombres y mujeres del campo, la selva exactamente lo mismo. Nos falta política pública, nos falta presupuesto, nos falta desarrollar agresivamente, ser más competitivos, más productivos,
generar mejores precios para los agricultores. Hay los intermediarios que son un problema histórico, recurrente, en fin. Todo ello pasa por hacer política pública y verdaderamente por poner al Estado al servicio del desarrollo agrario. Claro, y ahora que se vienen las elecciones regionales, por ejemplo, acá también los agricultores han estado en conversación con el gobierno regional y también en protesta, ¿no? Porque el gobierno regional simplemente le echa la pelota al gobierno nacional. ¿Cuál sería el papel que deberían jugar estos nuevos gobernadores regionales? ¿Qué enfoque le deberían dar a la agricultura? Ya hablando de regiones, ya no mirando tal vez al ejecutivo que está pues es como una hoja en el aire por el momento, ¿no? Sí, mira, allí tiene que existir una mirada bastante más amplia. Ya no podemos seguir pensando que la descentralización es el motivo de desarrollo de nuestros departamentos. No lo es. Y nos queda claro que un gobernador regional o gobernadora en su mayoría terminan siendo pequeños caudillos que aparecen por algún tema político, de intervención, mediático, lo que fuese. Ninguno de ellos hace política pública regional, ninguno de ellos vincula los presupuestos regionales al sector de agricultura como lo nacional, ninguno te habla de planificación, ninguno te habla de poder definitivamente desarrollar algún tipo de proyecto productivo, porque en 4 años está más preocupado el director de agricultura en que no lo saquen. Cuando tú miras y analizas el presupuesto de las regiones, 1.8% de los presupuestos regionales en el nacional, 1.8 de sus presupuestos se invierten en el sector de agricultura. Nada. Y hablamos de regiones tan importantes, por ejemplo, como Puno, donde más del 60% de la población es rural. Y entonces comprenderemos, casi el 80-85% de esos presupuestos escasísimos son para pago de planillas y de jubilaciones. O sea, no queda absolutamente ningún tipo de recurso. Como pongo siempre de ejemplo en mi medio, en la redacción de Majes, no queda siquiera para la gasolina de la moto del ingeniero que es director de agricultura en mi zona para que vaya a ver algo. Esa es la realidad objetiva, eso tiene que cambiar, tenemos que desterrarlo, tenemos que poder integrar el cómo queremos invertir y gastar el dinero en un modo conjunto. Y que si yo, gobierno central, veo que el gobierno de Cusco dice, aquí estamos diseñando un programa para los próximos 4 años en los cuales yo estoy invirtiendo, por decir una cifra, 25 millones de soles por año para agricultura. Yo como gobierno central pongo otros 25 millones más, pero para poder integrar cuencas productivas, a dar valor agregado, acompañamiento, desarrollos de mercado. Esa mirada no existe en el Estado. Entonces, esa es la verdadera reforma que tiene que pasar en el país para que cambie ese tema de la corrupción, el que no exista la supervisión y que ciertamente, por ejemplo, la FARTAC, la FDTC en Cusco, sean los veedores desde sociedad civil, parte de la supervisión de cómo estamos gastando con esa calidad de gasto con transparencia. Todo eso nos tiene que llevar a cambiar justamente nuestro modo de intervenir y nunca más, cada quien por su lado. Tiene que ser multisectorial, intergubernamental, porque el problema de la agricultura pasa por el desarrollo rural, multidimensional, solamente no es agua, no es semillas. Es un problema del mundo rural, de ese 70% del territorio que necesitamos cambiar, llevar desarrollo, tecnología, que el Estado pase por allí para efectivamente generar condiciones de mejor vida a todos los hombres y mujeres del campo. Así es, y hablando de abono natural, pues había también una propuesta de poder viabilizar los residuos, ¿no? Ahora que estamos con esta temática de segregación de residuos en las viviendas, si se implementa una buena política de segregación de residuos, tal vez de todos los barrios de la ciudad se podría compilar estos residuos orgánicos y pues tener ahí como un respaldo para abono orgánico. Totalmente de acuerdo. Mira, yo no sé cuál es tu carrera, tu profesión, si solamente eres el periodismo, pero nos damos cuenta que
cuando nos juntamos, cuando podemos construir desde el aporte, definitivamente hablamos de política pública. El ser humano es el agente contaminador más importante en el mundo. Y justamente esos residuos, si es que nosotros otra vez vinculáramos al gobierno municipal de Cusco con la cantidad de residuos, de desperdicio, de la comida que los turistas comen a medias. O sea, ¿te imaginas si esto fuera una política pública que le permitiese al municipio recibir un royal adicional de parte del gobierno central como un incremento de presupuesto por las toneladas de abonos, en este caso orgánicos, que pudiésemos preparar? O sea, ¿cuánto cambiaría nuestra limpieza de la ciudad? Pero ¿cuánto más aprovecharíamos justamente de estos recursos que son desechos, que terminan finalmente contaminando, pero con algo de inversión podemos transformar y ser alimento otra vez de la tierra, de nuestra Pachamama? Pero nada de eso va a pasar si es que no logramos vincular a una política pública nacional agraria, porque el gobierno regional como el municipal está totalmente desvinculado de la problemática del agricultor, muchísimo más desvinculado de lo que se haga desde la política central. Entonces, ese cambio es el que tiene que generar una fractura en cómo es que intervenimos y cómo es que los presupuestos pueden maximizarse, la calidad del gasto, justamente a partir de la participación ciudadana responsable, como lo que estamos ejerciendo y haciendo en esta conversación en la tarde de hoy. Así es. Bueno, muchísimas gracias por sus respuestas, señor Clímaco. Yo le doy pase ahora a Mabel, si tiene alguna otra inquietud.